Buenísimo. Bueno, y les decía, hoy vamos a tener un programa especial, en cierto punto, y con una invitada. Tenemos acá con nosotros a Florencia Busilacci, que es la jefa de gabinete del ente de turismo de la ciudad. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Bueno, ya vamos a estar desarrollando hoy un montón de temas que te queremos preguntar por el turismo. ¿Cómo está hoy el turismo? ¿Qué falta para que volvamos a esos niveles pre-pandemia, ¿no? Que eran tan auspiciosos. Nos preguntaban también cómo está el bus turístico, el tema de los congresos y los eventos. Hay Sí, varias hay un cuestiones. proyecto de ley que impulsa el bloque de UCR Evolución con el apoyo del oficialismo y también lo está trabajando con el ente de turismo para fomentar el turismo de reuniones y conferencias, que fue uno de los que se vio muy resentido por la pandemia, pero se dejaron de hacer encuentros presenciales y en muchos casos quedó la modalidad de continuar las cosas en forma virtual. Sí, exacto. O sea, el segmento de turismo MICE o de reuniones fue el que tuvo mayor impacto, ¿no? Negativo por la pandemia, por una cuestión obvia que era reunir mucha gente en un lugar por lo general cerrado. Así que bueno, estamos viendo igualmente cómo el 2022 se reactivó y se recuperó con números no poco alentadores, así que digamos, estamos contentos con esos números, pero sí obviamente tenemos todavía mucho para llegar al 2019, ¿no? A los números del 2019. También un cambio también de tendencias de hacerlo en formato, como decías, virtual o híbrido, ¿no? Se entiende también en el sector que es muy importante, digamos, tener estos congresos de forma presencial, pero por ahí, bueno, muchas empresas, muchas asociaciones e instituciones, también por el costo de los pasajes hoy en día, están enviando por ahí menos profesionales a estas reuniones, ¿no? También eso es un tema, digamos, a resolver, es un tema mundial, que es el costo de los aéreos, que bueno, que es el principal, digamos, conector de las distintas personas que viven en diferentes ciudades. Claro, porque no se recuperó el flujo de vuelos en la post-pandemia. Exacto, las frecuencias no se recuperaron, algunas rutas todavía no se recuperaron a nivel mundial, hay un tema de insumos de aviones también, ¿no? Que, digamos, no son suficientes para poder recuperar todo lo que, el engranaje que estaba prepandemia, y eso hace obviamente que, bueno, que los costos estén más elevados también, ¿no? Bien, bueno, de estos temas y muchos otros vamos a estar hablando ahora. Minutos, presentamos el programa y ya seguimos. Bien, seguimos en confirmado. El día lindo hoy, ¿eh? Está bastante otoñal, pero de esos días lindos de otoño vamos a llegar a 20 de máxima más o menos, según el servicio meteorológico, despejado todo el día. Para mañana también, entre 10 y 22, un poquito más nublado. Y para el viernes temperaturas similares sin probabilidad de lluvia, por lo menos lo que está anunciado hasta ahora. Bien, seguimos charlando con Florencia Busilacci, la jefa de gabinete del ente de turismo de la ciudad. A ver, recién algo nos contabas, pero como para ponernos en contexto, Florencia, ¿cómo está hoy la actividad del turismo en la ciudad después de lo que venía siendo números extraordinarios pre-pandemia y una caída a cero, obviamente, en la pandemia? Sí, correcto, vamos a un poco a recordar que el 2019 para la Ciudad de Buenos Aires en términos de turismo fue el año récord, tuvimos 3 millones de turistas internacionales y 7 millones de turismo interno, ¿no? De nacionales. Y bueno, obviamente arrancamos el 2020 muy bien y marzo cierre total. eh, la actividad a cero, como decían, por una Mm. cuestión lógica, fue la última actividad que se recuperó, que se reactivó. Así que bueno, un sector muy golpeado. Por suerte, el 2021 empezamos a ver algunos números positivos, pero bueno, recién en el 2022 vimos una recuperación, digamos, que le dio oxígeno al sector turístico, a lo que es hoteles y restaurantes y un montón de otros rubros, como comentábamos, ¿no? Que derrama el turismo desde un comercio chiquito, un lugar para una peluquería, digo, hay un montón de sectores que se alimentan del turismo y el 2022 terminamos con un número mucho mayor al que estaba proyectado en el ente de turismo, en el observatorio del ente de turismo. Nosotros contemplábamos estar cerca de 1,5 millones de turistas internacionales en la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que se superó esa meta positivamente, y lo mismo con los nacionales, ¿no? Estuvimos cerca de los 5.400.000 de turismo interno, así que bueno, estamos cerquita de llegar a números prepandemia y creemos que el 2023 no va a llegar a esos números, pero va a estar ahí, va a estar Ujú. realmente muy cerca. Uno de los grandes daños que había provocado la pandemia era el cierre de hoteles, que de golpe hasta se convirtieron en poco menos que en enfermerías, ¿no? Porque se alojaban allá los contagiados.
mucha pérdida de empleo en el sector gastronómico, bueno, todo lo que ya sabemos, el gobierno tuvo que salir a ayudar a los hoteles con temas de descuento de impuestos, exenciones. ¿Cómo estamos hoy? ¿Se logró recuperar ese terreno perdido en cuanto a cantidad de camas disponibles, trabajadores en el sector? Sí, hoy tenemos 58.000 plazas disponibles hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una recuperación de más del 85% en lo que eran las plazas del 2019, así que la verdad es que digamos, es un número muy positivo. Como decías, en el 2019 en realidad se había lanzado en la ciudad una ley de incentivos fiscales para promover la inversión hotelera. Sí. Esto es tanto para remodelación, equipamiento y también nuevos hoteles, ¿no? Bueno, veníamos obviamente de 2019, año récord, como decía, pensábamos que la ciudad, digamos, tenía un potencial enorme en esta actividad, que yo creo que lo tiene muchísimo. Entonces se lanzó esta ley, digamos, con esa motivación, ¿no? De poder mantener los estándares de calidad también de destinos de la región, Claro, remodelando porque había que modernizar, modernizar, porque exacto. muchos estaban un poco detenidos. Se había calculado que hacía cierta cantidad de años que estaban, o sea, que la mayor parte, corregime, pero tenían como unos 40 años de antigüedad. Sí, exacto. Hay muy, muy buena hotelería, mucha oferta, ¿no? Mucha variedad, distribuida en muchos puntos de la ciudad, pero la realidad es que, como todo, ¿no? Necesita modernizarse y ser competitivos, como digo, a nivel regional para poder atraer el turismo de lo que es Latinoamérica y también europeo. Entonces, bueno, esta ley un poco motivaba a poder invertir en remodelación y también generar nueva oferta, ¿no? Nuevos hoteles. Yo creo que están dadas las condiciones para poder abrir nueva hotelería también en la Ciudad de Buenos Pero Aires. alguien llegó a beneficiarse con esa ley, porque recordemos que muy pronto llegó el cierre total por la pandemia. Sí, hubieron muy pocos hoteles que pudieron aplicar el programa prepandemia, pero ahora tenemos más o menos 32 proyectos en carpeta, algunos otorgamientos que ya salieron de crédito fiscal y otros que están obviamente trabajando todavía en el proyecto, pero sí, la verdad es que hay hoteles que aplicaron y yo también incentivo a que más hoteles se anoten en el programa, que lo aprovechen, pues la verdad que es una re buena oportunidad, pueden hasta recibir o alcanzar el 60% de la inversión, ¿no? O sea, es bastante el beneficio. Bien. ¿Y qué falta entonces para recuperar, por lo menos volver a ese escenario prepandemia? Es un tema que faltan vuelos, es un tema de que falta dinero de la situación mundial, digamos, no es una buena situación en el mundo, la guerra en Europa, etcétera. Es un tema todavía de temores a viajar por la cuestión sanitaria. ¿Cómo lo definís? ¿Qué nos falta para recuperar ese escalón? Sí, yo creo que principalmente es un tema de conectividad. Es Mm. fundamental, somos un país muy lejano a los principales mercados emisivos del mundo, ¿no? Y la realidad es que falta conectividad de rutas que todavía no se recuperaron a nivel internacional, de frecuencias y también de conectividad interna, ¿no? Del país. O sea, hoy falta conectividad entre destinos. O sea, un europeo que viene a la Ciudad de Buenos Aires, no viene estrictamente a quedarse 5 días, 6, 10 en la Ciudad de Buenos Aires. También quiere conocer la Patagonia, quiere conocer el norte, quiere conocer Mendoza. Y para eso necesitamos que esos destinos estén conectados entre sí con buena frecuencia. Porque eso obviamente que a un turista de tan lejos le complejiza muchísimo, ¿no? Planificar su estadía acá Claro, en porque Argentina. los vuelos están centralizados en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces, incluso si quieren ir de un destino del sur a otro, que es demasiado lejos como para ir en micro, tienen que volver a Buenos Aires para tomar otro vuelo. Sí, eso implica obviamente costos, o sea, en materia económica, ¿no? Presupuestarios y también un montón de horas, digamos, desperdiciadas que como saben, para el turismo eso es muy relevante, ¿no? A la hora de planificar un viaje. Entonces yo creo que el cuello de botella que tenemos es el tema de la conectividad, que como digo, es una problemática mundial, pero en Argentina también tenemos que trabajar seriamente, ¿no? En la Mm. política comercial, en ver cómo somos más eficientes en términos operativos, en lo que es la política comercial, cómo bajamos tasas para que también el pasaje sea más barato internamente, ¿no? Ahora, ¿hay instancias de diálogo con el gobierno nacional como para que todo esto forme parte de una política del Estado Nacional que también va a derramar sobre las jurisdicciones? Sí, hay diálogo, va a haber un Consejo Federal de Turismo en donde estas cosas se plantean y se dialogan, pero bueno, obviamente estamos enmarcados en una problemática macroeconómica a nivel país mucho más grande, ¿no? Que también impacta en otras actividades económicas y yo creo que ese es un tema, digamos, que termina de alguna forma también impactando en la actividad turística y en la actividad agrocomercial. Ahora en este momento
pregunto de qué nacionalidades son los turistas que están llegando. Bueno, los principales mercados que hoy estamos monitoreando son brasileros, pero ahí tenemos una potencialidad de crecimiento enorme, enorme, por la cantidad, ¿no?, que son ellos y por las ciudades a las que nosotros estamos apuntando y promocionando. Creemos que ahí hay un margen de crecimiento muy grande. Después, obviamente, Chile es un mercado súper relevante para nosotros. Estados Unidos, la costa este principalmente, es un turismo que venía prepandemia y que ahora también se está recuperando, y es un turismo que también gasta y viene bien al sector. Y por otro lado, bueno, en lo que es el mercado europeo, principalmente España, Reino Unido, ¿no? Son turistas que están viniendo a la ciudad de Buenos Aires. Bárbaro, y además ahora, por ejemplo, brasilero, se viene la temporada de invierno, que Sí. aman la nieve, Sí, así exacto. que y siempre pasan por Buenos Aires, y bueno, el cambio también los está favoreciendo, ¿no es cierto? Pasan por Buenos Aires, vienen a comer acá, que les encanta la gastronomía porteña, la carne, bueno, la verdad es que sí, y después siguen obviamente alfajores, Y vienen a hacer compras. compras, y después se van, sí, a la Patagonia porque son muy amantes de la nieve. Y bueno, y turismo interno, la verdad es que también, ¿no? Se ha recuperado, bueno, como en muchas partes del mundo, ¿no? El turismo de cercanía siempre es el que, bueno, después de la pandemia se recuperó mucho más rápido. Y hoy, como lo comentábamos hace un rato, el bus turístico, que acá en la ciudad tenemos 2 buses turísticos a partir también del 2019, el amarillo y el rojo, que por ahí los habrán visto circular por la ciudad, hoy es muy usado también, muy utilizado por el turismo nacional, ¿no? Que como les comentaba, prepandemia por ahí el porcentaje de internacionales nacionales era 80 internacionales, 20 nacionales. Hoy vemos cómo esa composición se ha revertido y diría que estaba en 50-50, ¿no? Utilizando el bus turístico, que es realmente una buena opción para poder conocer la ciudad, ¿no? Si tienes poquitos días y la verdad que querés escuchar, tiene una audioguía en varios idiomas. Tiene, bueno, servicio de hop on, hop off, que puedes bajarte y subirte en diferentes puntos turísticos que vos quieras. Y bueno, es un servicio que puedes sacar por 24 horas o por 48. ¿Cuál Sí. es la tarifa actualmente? La tarifa actualmente para los nacionales es de 5.000 pesos y para los internacionales de 10.000 pesos. Así que, bueno, está a ver, es una buena posibilidad. Si tenés pocos días para aprovecharla, me parece que vale la pena. ¿Y cómo funciona este sistema desde que son 2 las empresas que lo prestan con recorridos diferentes? ¿Se complementan entre sí? ¿Hay una que es más elegida que otra? ¿Cómo se repartió ese mercado? La verdad es que bueno, se abrió la posibilidad de que haya otra empresa por una cuestión de justamente, ¿no? De demanda, que se requería tener muchas mayores frecuencias en el servicio, y hoy se reparten, digamos, lo que serían barrios. Hay algunas paradas que son compartidas, pero los recorridos por lo general se han dividido. Y se trata también, obviamente, desde el ente de turismo de no perjudicar a ninguno, ¿no? Y que la ciudad tenga un buen servicio, ¿no? Que la frecuencia sea buena, de que no estemos esperando horas y horas al bus turístico. ¿Y se puede combinar uno con el otro o se sacan 2 boletos? No, se sacan 2, o sea, tienen que sacarse, hay que elegir acá. Claro. Hay que ver las rutas y elegir qué servicio uno prefiere, ¿no? Me quedé pensando lo que mencionabas antes del tema de la conectividad. ¿Cuánto influyen 2 cosas? Uno, el tema, bueno, lo difícil que está para los argentinos ir al exterior, porque una aerolínea puede traer un montón de turistas acá, pero si después el avión vuelve vacío, no le va a servir. Totalmente. ¿Cuánto hay de traba en eso también? Que es un Bueno. tema ya de la economía nacional, ¿no? Justamente nosotros tenemos un consejo asesor en el ente de turismo que lo integra el sector privado de la ciudad, donde nos reunimos periódicamente cada 2 meses para ver datos, para ver números, para ajustar nuestro plan también, porque nuestro plan está obviamente apuntado estrictamente a que el sector privado le vaya bien. Y estamos viendo con ellos, justo en la última reunión que tuvimos, esto que justamente comentás, ¿no? Cómo el argentino está empezando a no viajar tanto afuera. Claro. Y esto es una complicación. Porque como decís, ninguna aerolínea va a poner, ¿no?, aviones en una ruta que va solamente de un lado llena y no vuelve, porque no es rentable. No. Entonces esto de poner parches a veces, poner parches y poner tasas y tasas y tasas y tasas, impuestos, termina impactando, ¿no?, en una actividad. Por ahí no se ve en el cortísimo plazo, pero en el medio plazo se empieza a vislumbrar este tipo de problemática y va a ser, a la larga, digamos, va a ser una complicación. Y el otro tema es el low cost, ¿no? Que en su momento se había apostado bastante,
para completar un poco, ¿no? La oferta a destinos por ahí no tan grandes, pero que podían servir para un montón de turistas, se perdió un poco, parte pandemia, parte una decisión del gobierno nacional, y me parece que ahí hay bastante para crecer, ¿no? Por esto que decías, que darle al turista que viene la chance de que se pueda mover más fácil por adentro del país, y que de esa manera también pueda tentarse más con venir a Buenos Aires. Sí, ahí nosotros vemos cómo, a ver, post pandemia, Aerolíneas tomó bastante mercado, ¿no? Mm. De todo el mundo de lo comercial. Las low cost, algunas también, digamos, comieron parte del mercado de algunas que se fueron. Pero yo creo que lo principal acá es entender el rol que tiene que tener Aerolíneas, tal vez pensar, como decía, ¿no? En los costos operativos, en qué mercados internos, ¿no? Tienen que abrir Aerolíneas, qué tiene que conectar. Hoy tenemos una problemática que excede el turismo, pero las provincias están poco conectadas con Buenos Aires, ¿no? O sea, tenemos por ahí, las rutas no están en el mejor estado, el sistema, ¿no? De trenes, digo, y el avión por ahí es el único modo que tenemos de conectar a las provincias con Buenos Aires. Me parece que por ahí Aerolíneas tendría que pensar estratégicamente qué mercados abre, que el privado no va, digamos, para el turismo. Y también esto, ¿no? Hacer una evaluación de los costos, ¿no? Para mí hay que tener, digamos, una aerolínea que viaje o que conecte a esas provincias que el privado no quiere, pero bueno, tenemos que revisar un poquito los costos para que los pasajes no sean tan caros. Hablando de costos y pensando, todos nosotros hemos sido turistas varias veces por suerte, hay algo que yo me planteo siempre pensando en un turista, poniéndome en la cabeza a un turista que llega a Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar mejor Ezeiza e incluso el Sí. aeropuerto de Newbery con la ciudad? No tenés subte, no tenés tren, tenés poquito y nada de colectivo, y lo que tenés son, bueno, servicios privados de transporte y demás, que obviamente son mucho O más taxis caros. y remises que cobran a veces tarifas abusivas. Es muy Sí. llamativo que cuesta mucho menos tomar un remis desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta Ezeiza que de Ezeiza a la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Sí, a ver, es una realidad, a diferencia de otras ciudades, como dicen, o sea, acá por ahí falta un poco de eh, pensar cómo le mejoramos la experiencia al viajero, ¿no? Claro. Desde que llega hasta que se va. Y yo creo que, bueno, falta inversión en ciertas obras importantes para conectar aeropuertos con los centros urbanos, pero bueno, es todo parte de una prioridad política de gobierno, ¿no? Que bueno, Ujú. con recursos tan finitos, con tantos problemas económicos que tenemos, bueno, nada, hay que obviamente ver qué prioriza un gobierno a la hora de tomar ciertas decisiones, qué proyectos sí, qué proyectos no, qué actividades sí, qué actividades Eso es no. absolutamente cierto, pero teniendo en cuenta que, digamos, hace décadas que está esta Mm. situación, es raro que por ahí en épocas un poco mejores de la Argentina nadie haya tenido la decisión política de conectar mejor el aeropuerto de Ezeiza con el centro de la ciudad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el turismo está tomando un rol muy central en lo que es como actividad económica, ¿no? Y el desarrollo de la Argentina en general. Yo creo que es uno de los motores que va a sacar, digamos, a toda la Argentina adelante porque tiene una potencialidad en todo el país. Me parece que se está vislumbrando, ¿no? Esto y bueno, ojalá que sea una prioridad este tipo de cosas, porque como decimos, ¿no? Al turista hay que hacerle la vida fácil. Claro. eh, para que se elija un destino, ¿no? Primero se piensa en cómo llego, que es lo que hablábamos, ¿no? La conectividad, me alcanza mi presupuesto para poder llegar primero, cómo me manejo internamente en ese país para conocer varios destinos, qué facilidades tengo, es un destino seguro, es un destino, digamos, con acceso, ¿no? En esto, en la llegada, en poder irme tranquilo. Bueno, hay un montón de cuestiones en torno a la experiencia que nosotros llamamos la experiencia del turista que hay que contemplar. Ujú. ¿Tienen un cálculo de los ingresos que significó el turismo para la ciudad de Buenos Aires en dólares en el año 2019 y para comparar con el año 2022 o en el último año? Bueno, en 2019, como dijimos, fue el año récord, el número fue 500 millones de dólares, ¿no? De ingresos totales. De eso, del 30%, digamos, está orientado a lo que es el turismo de reuniones. Por eso es tan importante también ese segmento, ¿no? Porque es un turista que gasta más en promedio que el turista de ocio, que otro tipo de turismo. Porque se queda en la ciudad más días, porque además viene, digamos, para algún congreso y después, obviamente, recorre la ciudad y viene con otro poder adquisitivo.
Entonces un Ahora, segmento... ahora te voy a preguntar sobre eso, pero ¿tiene la cifra de 2022 para ver? 2022 estuvimos cerca del 40% de esa inversión. Y ustedes lo atribuyen a la caída en el turismo de reuniones. Sí, a ver, cantidad de turistas y a la caída del turismo de reuniones. Y a mercados también, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, un turista europeo, un turista estadounidense que un turista regional. Claro. Y con respecto a eso, volviendo al turismo de reuniones que nos hablabas recién, ¿en qué consiste el proyecto que están, en el que están trabajando para fomentar este tipo de turismo? ¿Qué tipo de ayuda se podría o incentivos se podrían ofrecer desde el Estado de la ciudad? Bueno, se está trabajando con el legislativo, obviamente, el área de desarrollo económico de la ciudad y el ente de turismo en un proyecto que justamente pueda apalancar un poco al sector. Nosotros, a ver, estuvimos rankeados primeros en el ranking ICA como sede de turismo de reuniones en el 2019 y 11 a nivel mundial, ¿no? Como destino elegido. Después nos ganó Montreal y esto por qué viene, se los cuento, porque Montreal lo que hace un poco es atraer, digamos, a este segmento, bonificando un poco la venue, ¿no? El centro de convenciones, que es uno de los principales gastos que tienen por ahí las instituciones a la hora de elegir dónde hago mi evento, mi congreso. Entonces acá en la Ciudad de Buenos Aires está trabajando un poco en eso, en ver cómo podemos ayudar, digamos, a reembolsar algunos gastos que sabemos que este tipo de eventos y congresos tienen, desde catering, logística, como decía, alquiler de lugar, etcétera. Entonces, como para alivianar un poco y que la institución entonces elija al destino para venir a hacer su congreso. Realmente, a ver, como decía, hacer un congreso o un evento en la ciudad tiene un impacto económico y además un impacto en la reputación, ¿no? Pensemos que hay un montón de gente que viene acá a la ciudad con otro objetivo, que es formarse, digo, reunirse para negocios, y después vuelve a su ciudad y comenta lo linda que estaba la ciudad, cómo la disfrutó. Entonces, realmente en términos reputacionales es muy importante lograr esto, y por supuesto, como les decía, en términos digamos, económicos, porque tiene un gasto mucho más elevado que el turismo de ocio. Quería hacerte una consulta sobre algo que está impactando mucho, digamos, en el turismo, en el mundo y también acá, ¿no? Que tiene que ver con las aplicaciones. ¿Cómo estudian, cómo ven ustedes el fenómeno de lo que es Airbnb? Bueno, sí, es un fenómeno que irrumpió en todo el mundo. O sea, hoy la tecnología, digamos, tiene un impacto en las actividades económicas. Y a nivel mundial, digamos, como trajo beneficios, también trajo complicaciones, como todo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el 2019 tenemos una ley que regula tanto lo que son, tiene un registro de hotelería, como también lo que son alquileres turísticos temporarios. Airbnb entra en esa categoría, ¿no? Como, bueno, también Booking, Despegar, digo, hay un montón de plataformas que hoy promocionan, digamos, lo que es el alquiler turístico temporario. Lo que nosotros, digamos, fomentamos es que toda la hotelería y los alquileres temporarios turísticos estén registrados, porque a nosotros nos da, digamos, una idea de un número de cantidad de plazas hoteleras. Entonces, con eso nosotros podemos delinear políticas turísticticas y también promoción. Yo no puedo salir a promocionar a 1000 mercados y no sé si los voy a poder después alojar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es muy importante tener esa información, y además por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Que no haya defraudaciones, estafas con respecto a venir a alojarte acá, después no sabemos si existe o no existe ese alojamiento. Esto que decíamos de la experiencia del turista, también es parte de esto, digo, venir a un destino y saber a dónde me estoy alojando. ¿Y hay alguna estadística de cuántas personas eligen alojarse en este tipo de, o sea, en casas o departamentos en vez de en la hotelería o los alojamientos tradicionales? A ver, hoy nosotros estimamos que es un 50 y un 50%. A ver, el que elige, digamos, un alojamiento turístico temporario tal vez nunca elegiría un hotel, y el que elige un hotel por ahí no es de los que elegirían un alojamiento. Entonces son, digamos, turistas que tienen diferentes intereses. Entonces un destino, digamos, no está mal que tenga las dos opciones, pero sí, como toda actividad económica, y el alojamiento turístico temporario es una actividad económica, tiene que tener cierta regulación. Obviamente hay que ayornarse, ¿no? No puede ser una regulación vetusta que termine perjudicando la actividad, pero sin lugar a duda, digamos, tiene que tener una regulación. Para esto que decía, ¿no? Por la seguridad jurídica, para tener información y, por supuesto, para ser competitivos entre sectores. Porque, bueno, la sensación que tengo yo es que es muy difícil regular ese tipo de fenómenos. Es complejo. Como fue con, digo, no sé, en el transporte, con las aplicaciones de transporte.
es algo que se lleva puesto cualquier tipo de límite que le quieras poner y en todo caso más vale conducirlo que tratar de bloquearlo mucho. ¿En el sector hotelero lo entienden esto también o lo ven todavía como una competencia? Porque vos marcabas como que en realidad son medio dos públicos distintos. A ver, obviamente trabajamos en mesas con ellos este tema, pues es una problemática que nos preocupa, obviamente a nosotros, al ente, al gobierno de la ciudad al gobierno nacional y a muchas ciudades del mundo, ¿no? Y se trabaja en una mesa conjunta, porque les decía, tenemos un consejo asesor que ellos se integran y también hacemos mesas específicas para tratar el tema. Obviamente que siempre hay un tema de la competencia, ¿no? entre alojamientos, pero nosotros consideramos que son públicos distintos. Y como decís, o sea, siempre las legislaciones o las regulaciones van atrás de las irrupciones y más cuando hablamos de cosas tecnológicas que van muy rápido y obviamente la legislación siempre se queda un poco atrás, pero lo que hay que trabajar, digamos, de manera seria es cómo generamos una legislación que sea acorde a las nuevas actividades económicas. Hablando de eso, también es una actividad muy nueva que a mí me parece muy interesante. Es, si querés, mitad turismo, mitad economía, que son los nómades Nómades digitales, sí. claro, esta gente joven que, gracias a Internet, básicamente, gracias a la posibilidad de trabajar para una empresa del exterior y vivir en Buenos Aires, vemos que hay unos cuantos, ¿no? Que se han instalado, tienen presencia en redes sociales. Sí, también además pensemos en el cambio, ¿no? Porque son personas que quizá cobran en dólares por empresas internacionales y pasan un tiempo en un país como Argentina o como la ciudad de Buenos Aires, que bueno, para nosotros es maravillosa. Me imagino que para ellos la deben disfrutar muchísimo, porque uno piensa, vivir en esta ciudad con dinero, trabajando de lo que te gusta y viajando, es un win-win, como dicen los chicos. Sí, además lo positivo de eso es que realmente la estadía es muy prolongada, ¿no? Entonces, a veces se dice, no, bueno, el impacto económico no es igual que por ahí un turista que viene poquitos días, pero bueno, al ser estadías tan prolongadas, también nos beneficiamos de eso. Entonces hay que aprovechar todos los segmentos, ¿no? O sea, no hay que dejar a nadie afuera, digamos, tenemos la posibilidad hoy de recibir a todos los segmentos, entonces tenemos que aprovechar eso. Y también, no solamente el internacional, también el nacional, ¿no? Que trabaja de manera remota o en formato híbrido. ¿Cómo hacemos para que se vengan 2 días antes a la ciudad del fin de semana? Entonces poder prolongar también la estadía. Estamos trabajando mucho por ahí, antes teníamos mucho turismo por ahí en la semana, ahora se volcó al fin de semana, ¿no? Por eso trabajamos también en el concepto de turismo de escapadas. ¿Cómo hacemos ahora para que se queden 2 días más después del fin de semana? Y en eso, bueno, esta categoría... Claro, y por ejemplo, en ese sentido, ¿qué ideas tienen? Porque uno piensa en turismo y lo primero que se le cruza por la cabeza obviamente es Recoleta, San Telmo, Palermo, los circuitos tradicionales, la gastronomía, la Boca, el teatro, el tango, bueno, lo típico, ¿no? Lo que tenemos como formato todos, que seguramente que es lo que más demandan los turistas. Pero ¿qué otras actividades culturales, qué otra oferta que pueda dar la ciudad o incluso también de materia económica hay para aprovechar más, para crecer más y atraer más gente a Buenos Aires? Bueno, lo que estamos trabajando un poco con el sector es cómo generamos incentivos para que este turista que viene el fin de semana se quede un lunes, martes, ¿no? Un jueves, o venga un jueves, viernes y después continúe. Y ahí, bueno, hay que trabajar con ellos porque los que tienen, digamos, la herramienta de generar beneficios, descuentos sustantivos, ¿no? Que realmente motiven a que el turista se venga unos días antes, son ellos, desde bueno, con Celadi por el tema de los trayectos de larga distancia, como generamos descuentos ahí, hasta hotelería, gastronomía, tenemos que trabajar en conjunto porque del Estado obviamente no vamos a poder empujar esto, es un trabajo obviamente conjunto. Y después en términos de oferta, la verdad es que no nos falta oferta. Tenemos más de 7.000 bares y restaurantes en la ciudad, todos los días abre un lugarcito nuevo, se reconvierte. La realidad es que oferta, digamos, gastronómica y cultural, digamos, tenemos para entretenernos si queremos 3 meses enteros. La Aparte, realidad es que... si hay algo digamos que fue un beneficio de la pandemia, es que permitió desarrollar todas esas actividades en los barrios, porque los propios porteños terminamos haciendo una especie de, entre comillas, dobles comillas, turismos de proximidad. Y digamos, hay barrios que ampliaron mucho su oferta gastronómica y cultural a raíz de eso. Sí, exacto. O sea, hoy creo que hay una tendencia, ¿no? a conocer esos lugarcitos, esas experiencias que tengo cerca de mi casa, ese lugarcito nuevo que abrieron, ir a ese espacio cultural
que me ofrece una actividad el viernes o el sábado, digo, me parece que todos cambiamos el comportamiento en ese sentido, ¿no? Y también lo vemos en lo cultural, la cantidad de personas que se mueren por ir a un recital, digo, están todos los recitales a tope, cada festival, digo Lollapalooza, que es un mega festival, ¿no? Pero hay festivales mucho más chiquitos que también, digo, ¿no? Colapsan, ¿no? En términos de gente que quiere participar. Y eso realmente lo motivó un poco la pandemia por esta revancha de la vida, ¿no? De estas ganas de vivir todo lo que no pudimos tantos meses. Y también porque creo que se redescubrieron estos lugares, estos espacios que teníamos cerquita de casa y que nos ofrecían otra cosa. Y cómo, eso es algo interesante también, cómo hacer para que el turismo se derrame a toda la ciudad, que no sea solamente el corredor de la Boca hasta Palermo, porque hay muchas cosas en los barrios que son re interesantes para convocar justamente visitantes. Sé que hay algunos circuitos, cuando es el fin de semana largo y demás, se buscan algunas de esas cuestiones. ¿Dónde ven que se puede crecer en los barrios de la ciudad que puedan aprovecharse mejor la llegada de los turistas? Bueno, hoy estamos trabajando, que hace ya bastante, pero se está profundizando mucho lo que es turismo en barrios, que es justamente relevar, ¿no? Aquellos barrios emergentes que tienen alguna potencialidad turística desde lo gastronómico, cultural, ¿no? Circuitos desde la arquitectura, poder generar visitas guiadas. Y también nosotros estamos trabajando digamos, desde el ente un poco para visibilizar eso. Hicimos el año pasado 2 noches del turismo, que como objetivo tenían eso, ¿no? Digamos, iluminar aquellos atractivos que por ahí no son tan conocidos para el turista, y que a nosotros nos parece que está bueno que darlo a conocer, para que se centralice un poco la oferta y se derrame, ¿no? La economía en todos los barrios de la ciudad. ¿Podemos dar algunos ejemplos de a qué lugares les proponen ir a los turistas? Hicimos, que no son los hicimos típicos? circuitos guiados y algunas activaciones en lo que fue Caballito, lo que fue Colegiales, que la verdad explotó ese circuito realmente, Chacarita, Devoto. Bueno, hay muchos barrios que nosotros en las propuestas, digamos, estamos tratando de, ¿no? Iluminar para que el turista se anime a moverse un poco más, por ahí los típicos imperdibles que ustedes, bueno, mencionaron al principio, ¿no? Y ahora, bueno, el 20 y 21 de mayo, falta poquito, vamos a hacer un fin de semana de turismo porque la noche del turismo no nos alcanzó para poder mostrar toda la propuesta y toda la oferta turística que tenemos, porque eran 5 horas, era muy concentrado, la verdad que tuvimos muy buena repercusión. Entonces vamos a hacer un fin de semana entero que dura los 2 días, en donde justamente vamos a mostrar un día el lado B de la ciudad, que es estos barrios emergentes, y en el lado A, que va a ser el domingo, el lado más tradicional, ¿no? Los barrios más tradicionales. Y van a haber propuestas, ¿no? De un lado y del otro, justamente para mostrar estas 2 caras que tiene la ciudad, que se complementan perfectamente y que realmente van a generar, bueno, un beneficio en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo hablábamos hace un rato de, bueno, del fenómeno de Airbnb, que bueno, muchas personas prefieren alquilar en forma temporal y cobrar en dólares que alquilar para residencia. ¿Cómo manejar este difícil equilibrio y este desafío de atraer turismo a la ciudad? Porque realmente es una de las industrias, si no la industria más importante que tiene, sin desvirtuarla, sin desvirtuar a Buenos Aires y sin expulsar a los habitantes naturales de Buenos Aires. Sí, yo creo que es muy importante siempre planificar y prever antes de que antes de que la situación suceda, ¿no? Entonces, si realmente vemos, y lo creo realmente, que el turismo tiene una potencialidad enorme cuando recuperemos la conectividad, cuando se acomoden un poco los precios de los pasajes, realmente vamos a tener muchos visitantes a la ciudad de Buenos Aires y no queremos, ¿no? que digamos que se rebalsen los circuitos turísticos entre los que viven, entre los que vienen a trabajar todos los días y entre los que nos visitan, ¿no? Entonces empezar a descentralizar la oferta y empezar a mostrar que hay un montón de atractivos turísticos y que podés comer algo súper rico en un barrio sin necesidad de cruzarte después a la otra punta de la ciudad para poder tener una experiencia cultural o para poder pasear, digamos. Esto es muy, muy importante hacerlo de antemano, ¿no? Y eso es lo que venimos trabajando con, como decía, turismo en barrios, con los pedaleando, ¿no? Cómo nos movemos también y cómo conocemos a la ciudad con otros medios más sustentables y que también son mucho más interesantes a la hora de conocer una ciudad. Bien, entonces decías, el fin de semana del turismo va a ser ¿cuándo? 20 y 21 de mayo. 20 y 21. Y de ahí en adelante, bueno, cada fin de semana largo, por lo menos el año pasado lo hicieron, tienen como una oferta
focalizada, ¿no? Sí, tratamos de iluminar algún aspecto, alguna perspectiva de la ciudad diferente, como para ir mostrando distintas cosas. Desde lo cultural, desde lo gastronómico, hacemos el foco en algo por ahí más alternativo. Bueno, vamos como cambiando la temática también para enganchar al turista que por ahí viene más periódicamente y que, bueno, conozca otras cosas. Bien, entonces 2021 y los siguientes, por lo menos los que ya estén confirmados, ¿qué se viene? Por ahora estamos con esa fecha, después vamos a poner mucho el foco en vacaciones de invierno, con una programación también extendida, porque sabemos que también en las provincias las vacaciones a veces calzan distinto, entonces por ahí siempre se prolonga y son 3 semanas en vez de 2 semanas. Y ahí vamos a generar una propuesta también diferente, exclusiva, que lo venimos haciendo desde el año pasado, que antes no sucedía, en donde también el ente, junto con el privado, pone una propuesta diferente. Buenísimo, mucho por ver, ¿no? Y mucho por crecer. Mucho potencial, Buenos Aires es increíble. Toda la oferta cultural de todo lo que es Avenida Corrientes, lo clásico de los teatros y todo, que es inigualable. Creo que al nivel de, siempre lo dice, sobre todo Rottenberg, el empresario teatral, que él siempre dice que estamos al nivel de Londres y de Nueva York, de Broadway con las experiencias teatrales. Sí, el turismo interno la verdad que consume mucho Calle Corrientes, muchísimo, y los teatros están a full, explotados. Fin de semana, Avenida Corrientes es impresionante, no se puede caminar. No, realmente es eso, es una experiencia única para ir a vivirla, para ver la cantidad de gente que hay, todo iluminado, la verdad es que es súper, súper atractivo. Bueno, ojalá se mantenga, crezca y que llegue a los barrios, sería muy interesante, ¿no? Que en todos los barrios se pueda disfrutar de recibir turistas y del beneficio que eso nos trae a todos. Florencia Bucinachi, jefa de gabinete del ente de turismo de la ciudad, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Dale, ya seguimos. Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.